Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Socializamos las razones de la baja matrícula en las instituciones oficiales en el país, así como los desafíos que el gobierno nacional y los gobiernos locales se enfrentan para fortalecer el sistema educativo. El inicio del nuevo periodo legislativo comienza con un Congreso dividido y la mirada puesta en el debate a proyectos clave como la reforma laboral y a la salud. La baja tasa de natalidad, fenómenos graves como el trabajo infantil y el reclutamiento a menores, son situaciones que han conllevado a la reducción de la matrícula de los estudiantes, lo que sin duda representa un gran desafío para la educación. Frente a estas variables, el gobierno ha impulsado políticas para fortalecer la matrícula, enfocándose en 3 estrategias clave: el incremento en la educación inicial, el mejoramiento de las trayectorias educativas y el fortalecimiento de la educación media y la transición a la educación superior. En este sentido, se han desarrollado estrategias de búsqueda activa para garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede por fuera del sistema escolar. Y lo que estamos buscando conjuntamente con la tarea de FECODE, con la dignificación de la profesión docente, es que niños y niñas a más temprana edad ingresen a la educación oficial en los programas de primera infancia. La primera brecha de pobreza está en la imposibilidad que tienen las familias rurales y de los sectores populares de que los niños y las niñas ingresen a los 3 primeros grados de formación: el jardín, prejardín y transición. Sin embargo, además de la reducción demográfica, existen otros factores que inciden en la baja matrícula. Uno de ellos es la proliferación de opciones de validación rápida que prometen la obtención del título de bachiller en 6 meses, lo que desvirtúa la labor docente y compromete la calidad educativa. A esto se suma que la población en edad escolar sigue estando por fuera del sistema educativo en proporciones muy altas. En el caso de preescolar, solamente el 13% de los niños de 3 y 4 años están en el sistema público oficial. En el caso de transición, el 65%, y educación media, alrededor del 51%. A corte del año 2022, aproximadamente 2.100.000 niños en edad escolar están por fuera del sistema educativo y adicionalmente, la población que debe estar en educación inclusiva ni siquiera está cuantificada por el DANE, por lo cual la Federación señala que esto se debe por el recorte presupuestal de las transferencias que al año 2023 llegaron a 315 billones de pesos en educación preescolar a media. Y finalmente, el otro factor preocupante es el denominado homeschooling, tendencia en algunos sectores urbanos donde los padres optan por mantener a sus hijos en casa para su formación. No va solamente a la escuela a buscar aprendizajes. Un niño va a la escuela a jugar, a socializar con sus compañeros, a tener experiencias que van desde la posibilidad de perder un partido de fútbol, de tener una discusión o un disgusto con un compañero o una compañera, de manera que el llamado es a no otorgar una importancia sobredimensionada al homeschooling, sino a considerar que la escuela es un territorio para la vida, es un territorio sagrado. Katz también precisa que es fundamental diferenciar la deserción escolar de la baja matrícula. Mientras que la deserción hace referencia a los estudiantes que abandonan la escuela, la reducción en la matrícula responde a factores estructurales y sociodemográficos. Así que el reto para el gobierno nacional y los locales está en encontrar estrategias que garanticen el acceso y la permanencia en el sistema educativo, asegurando condiciones óptimas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. El programa de alimentación escolar en Colombia en este 2025 presenta importantes novedades y retos. Mientras en la mayoría de regiones se avanza con coberturas completas desde el primer día de clases, en otras se presentan dificultades logísticas y de financiación. El
programa de alimentación escolar en Colombia inicia este 2025 con la implementación de nuevas estrategias para garantizar la cobertura y calidad del servicio. Además, este año se destaca por la formulación de la nueva política pública de alimentación escolar que busca mejorar la eficiencia y calidad del servicio para garantizar el bienestar de los estudiantes en todo el país y se trabajará en conjunto con los docentes. Queremos informarles que este año vamos a realizar la formulación de la política pública de alimentación escolar. Asimismo, vamos a adelantar la evaluación del programa de alimentación escolar. Varias regiones han demostrado avances significativos en la ejecución del PAE. En Cundinamarca se han garantizado la cobertura total desde el inicio del calendario escolar, asegurando alimentación para más de 250.000 estudiantes. En el Quindío, el programa se está ejecutando sin interrupciones gracias a una articulación efectiva entre la Gobernación y el Ministerio de Educación. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten dificultades en varias regiones. La distribución de recursos sigue siendo un reto en departamentos como Chocó y La Guajira, donde la llegada tardía de los insumos afecta la continuidad del servicio. Además, en algunos municipios del Cauca y Nariño se han reportado retrasos en la contratación de operadores, lo que podría impactar la alimentación de miles de estudiantes en las primeras semanas del año escolar. Desde la Unidad de Alimentos para Aprender, UAPA, hacen un llamado a denunciar cualquier irregularidad. Queremos que ustedes nos ayuden a ser nuestros ojos en las escuelas, ser nuestros ojos en el territorio y cualquier irregularidad, cualquier opción de mejora que ustedes vean, no duden en avisarnos para nosotros tomar las medidas correspondientes. El inicio del PAE en el año 2025 representa una oportunidad para consolidar un programa clave en la lucha contra la desnutrición infantil y el fortalecimiento de la educación en Colombia. La implementación de la nueva política pública será un paso clave para garantizar una alimentación escolar digna y efectiva para todos los estudiantes del país. No obstante, existe un riesgo de desfinanciamiento a futuro, ya que la continuidad del PAE depende de la reforma al Sistema General de Participaciones y la aprobación de la Ley de Financiamiento. Un cálido saludo al magisterio colombiano con un mensaje de reconocimiento a ustedes, maestras y maestros, que tienen la valentía y el coraje de sembrar semillas de esperanza para cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes. Como nueva ejecutiva de FECODE desde la Secretaría General reconocemos las dificultades del magisterio en el servicio de salud. Por eso, desde la Federación, seguimos exigiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación como fideicomitente, a la fiduprevisora, que se consolide de manera urgente el derecho fundamental al acceso a la salud en condiciones dignas y oportunas como garantías del derecho a la vida. El complemento del sistema de salud es el programa de salud y seguridad en el trabajo. Es necesario también que a las escuelas llegue la implementación de estos programas con acciones de prevención y generación de ambientes sanos. No podemos seguir trabajando sometidos a múltiples riesgos laborales que se pueden traducir en nuevos problemas de salud. Decirles también que el pasado lunes 17 de febrero, en reunión con el vicepresidente del FOMAT, se generaron compromisos para la búsqueda de soluciones de 4 problemas centrales que se presentan hoy en esta situación: el pago de proveedores, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la entrega oportuna de medicamentos y el pago de los reembolsos y los viáticos. Por eso les solicitamos a todo el magisterio en general estar vigilantes y exigir el cumplimiento de estos compromisos. Por otra parte, el Comité Ejecutivo de FECODE prepara el nuevo pliego de peticiones donde esperamos plasmar las necesidades más sentidas del gremio. Finalmente, le quiero mandar un abrazo solidario a todas las comunidades educativas que en este momento se encuentran afectadas por los conflictos en sus territorios. El pasado 19 de febrero, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional desarrolló el panel Perspectivas Críticas de la Descentralización, Autonomía Territorial y Reforma al SGP. En este espacio se abordaron aspectos clave de la Ley de Competencias.
El panel estuvo a cargo de Darío Indalecio Restrepo, coordinador del Comité Técnico de Construcción de la Propuesta de Ley de Competencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ruth Quevedo Fique, experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; e Ilish Ortiz, director del Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional. Uno de los puntos centrales del debate fue la importancia histórica de la reforma al SGP, vista como una oportunidad para restituir recursos asignados a las entidades territoriales por la Constitución de 1991. Estos fondos son fundamentales para garantizar derechos económicos y sociales en los territorios y asegurar el acceso equitativo a los servicios esenciales para sus habitantes. Es una gran oportunidad la ley de competencias porque básicamente es la que va a entrar a reglamentar el aumento paulatino de recursos que dispuso la reforma constitucional, a dónde se dirigen, en qué condiciones, con qué criterios. Fundamentalmente con dos objetivos que quedaron en la reforma, que quedaron en el acto legislativo, que es fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero para que garanticen un cierre de brechas. El panel destacó que la reforma representa una transformación fiscal clave que permitirá mejorar los mecanismos de asignación de recursos y establecer criterios de distribución más adecuados. Es importante mencionar que son varios los puntos centrales de la Ley de Competencias o Ley Orgánica, entre los cuales se destaca la correcta distribución de los recursos. Establecer los mecanismos de distribución y los criterios de distribución. En segundo lugar, cuáles son, digamos, el régimen de colaboración entre el nivel nacional y los niveles territoriales de gobierno. En tercer lugar, cuál va a ser el involucramiento. Esto es muy importante, el involucramiento de las comunidades en los territorios en el ejercicio, digamos, de esas competencias, porque sabemos que en el contexto, digamos, de la Constitución del 91, el ejercicio del Estado tiene que estar muy cercano y muy próximo a las comunidades, y las comunidades en lo que tiene que ver con derechos como la educación, la salud pública, el agua potable, el saneamiento básico y otros más que de alguna manera se engloban en eso que se llama propósito general, implican mucho involucramiento de la ciudadanía, de las comunidades. En este sentido, se subrayó la importancia de una correcta distribución de los recursos en la Ley de Competencias o Ley Orgánica, lo que permitirá a las entidades territoriales ejercer sus funciones de manera efectiva. Sin embargo, los expertos enfatizaron que antes de presentar una propuesta final ante el Congreso, el gobierno debe garantizar un amplio proceso de construcción colectiva donde participen comunidades, estamentos y organizaciones sociales. Finalmente, se enfatizó que la discusión en el legislativo debe ser abierta y democrática, involucrando a la ciudadanía para definir de manera justa y equitativa el futuro del financiamiento territorial. En la institución educativa distrital San Cayetano, ubicada en la localidad de Usme de Bogotá, ha surgido una iniciativa que está cambiando vidas. Se trata del proyecto pedagógico Gimnasia Holística, el cual busca un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. El proyecto, liderado por el docente de Educación Física Jaime Alberto Lozano Serna, busca dar respuesta a una serie de problemáticas cada vez más evidentes en la comunidad estudiantil: la violencia, la ansiedad, la depresión y otras dificultades socioemocionales que han permeado su entorno, especialmente después de la pandemia. La secuela de la crisis sanitaria mundial no solo afectó el rendimiento académico de los jóvenes, sino que también agudizó los desafíos convivenciales dentro y fuera de la escuela. En este contexto, el profesor Lozano Serna decidió buscar nuevas herramientas que permitieran atender estas problemáticas de manera integral, vinculando el cuerpo, la mente y el espíritu. Así nació la Gimnasia Holística, una propuesta que fusiona la gimnasia como parkour, calistenia, trampolinismo, entre otros, con distintas técnicas alternativas como el neochamanismo, el reiki, la prana, la biodecodificación y la gemoterapia, entre otras. Nosotros iniciamos 10 estudiantes hace 2 años. Ha tomado mucha fuerza. En la actualidad somos 46, 47 estudiantes que pertenecen a este proyecto. Ha impactado en diferentes niveles. Primero, en nuestros estudiantes, que es nuestra esencia de ser en el colegio, mejorando sus procesos socioemocionales. Segundo, hemos también logrado impactar en la comunidad de nuestros compañeros, de los docentes.
A través de esta metodología, los estudiantes han encontrado un espacio de interiorización y autoconocimiento que les permite no solo trabajar su condición física, sino también fortalecer su bienestar emocional y espiritual. Mi actividad favorita en gimnasia holística es manejar los elementos, porque siento que me reconecta conmigo misma, con mis propios problemas, y siento que cada uno de ellos pues me ayuda a mejorar muchas partes de mi vida. Lo que me gusta de lo holístico fue una actividad en especial que trata de utilizar 7 rocas con una persona pues para limpiarle sus 7 puntos energéticos. Ya luego intentar hacer una pirámide o una torre reflejándose cada roca en cada punto energético, para ver cuál punto es el que más se apoya, cuál le sirve más o cuál es el que tiene más débil. Desde hace 2 años, este proyecto extracurricular promueve los encuentros 2 veces a la semana, martes y jueves, después de la jornada académica, para trabajar 2 horas de gimnasia u holística. Esta iniciativa ha consolidado un espacio donde la práctica corporal se convierte en un canal de sanación. Los participantes han logrado mejorar su estado emocional, desarrollar un mayor sentido de autocontrol y generar cambios en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales. La integración del cuerpo, la mente y el espíritu han sido clave para fomentar la armonía, la disciplina, la ancestralidad y el conocimiento de sí mismos, convirtiendo este grupo en un refugio de paz y aprendizaje. Saludo al Magisterio de Colombia. La Federación hoy, el Comité Ejecutivo, adelanta tareas fundamentales en lo que tiene que ver con la preparación del nuevo pliego de peticiones, haciendo un balance de lo que se dio, que haya sido positivo en muchos casos. Hacen falta otros puntos indiscutiblemente para seguir avanzando en la dignificación de los educadores. Destacamos los ascensos, destacamos la modificación de normas, destacamos el criterio dialogante de cómo se han venido tocando los temas esenciales. Tenemos dificultades indudablemente frente al tema de las prestaciones sociales, frente al tema de la salud. Son temas que tenemos que tocar indudablemente con mucha prioridad y también haciendo un balance en la Junta Nacional de estos temas. Importante además decir que estamos preparando ese pliego de peticiones de acuerdo al decreto 243 del 2024, abordando esa posibilidad de tener como los ejes centrales de las reivindicaciones que el Magisterio de Colombia quiere, que se requiere de la acción de la Federación. Ahí estamos trabajando muy arduamente en esto. También pues muy preocupados con el tema de la violencia que se ha nuevamente aparecido pues en Colombia. Aunque Colombia tiene una historia de violencia muy difícil, pero sí destacamos que la violación a los derechos humanos, la situación de confrontación exacerbada, como ocurre hoy en el Catatumbo, de la tierra de la cual provenimos, el norte de Santander, el caso del Chocó, el caso del Cauca, también Arauca. Yo creo que es el momento para llamar indudablemente a un diálogo a estas organizaciones. Busquemos la paz. La paz es el camino, decía Mahatma Gandhi. A todos ustedes estaremos muy pendientes en seguir reivindicando ese papel protagónico de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Ante la enorme deuda que dejó la anterior administración nacional, la Ley de Financiamiento del Gobierno busca garantizar recursos para inversión social y desarrollo en este 2025. Sin embargo, enfrenta grandes dificultades en el Congreso, lo que podría afectar a la población, especialmente a los más vulnerables. La ley de financiamiento tiene como objetivo recaudar aproximadamente 12 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto nacional debido a los múltiples endeudamientos que dejó el gobierno anterior, sobre todo en época de pandemia.
Los fondos se destinarán en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Esta ley propone, entre otras medidas, ajustes en impuestos a sectores específicos y la implementación de estrategias para mejorar la eficiencia en el gasto público. El gobierno del presidente Duque aumentó la deuda de una manera desproporcionada, recursos que no se utilizaron en inversión, que no es claro qué pasó con esa plata y que en consecuencia hay que pagar sin que se hayan producido los resultados benéficos que puede tener el endeudamiento si se usa para las actividades productivas. La no aprobación de esta ley podría derivar en recortes significativos en programas sociales y proyectos de inversión. Según el Departamento Nacional de Planeación, se estima la pérdida de más de 163.000 empleos debido a la disminución de inversión pública en sectores claves. Además, áreas como la educación gratuita, la salud pública, la reparación a víctimas y la transición energética podrían verse gravemente afectados, limitando el acceso a servicios básicos para miles de colombianos. Trae nuevos recursos a través de cobrarle, otra vez intentar cobrarle impuestos a los productores fósiles, de energías fósiles, como se está haciendo en todo el planeta. Se les ha venido aumentando su carga tributaria, pero en Colombia no se ha querido aceptar eso. En Colombia, los operadores, por ejemplo, de juegos de azar en línea no pagan impuestos, es decir, hay una serie de recursos que en otras partes se cobran y aquí hay una oposición sistemática a que el gobierno de Petro los cumpla. La implementación de esta ley garantizaría la continuidad de programas esenciales y proyectos de infraestructura que promueven el desarrollo regional y la equidad social. Además, permitiría al país cumplir con compromisos financieros heredados de administraciones anteriores, estabilizando la economía y fortaleciendo la confianza de inversiones nacionales e internacionales. Tiene un componente que es reducción de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, algo que ya venía en la ley anterior y que tampoco se discutió, es decir, ni siquiera algo que le sirve a la economía nacional ha sido puesto en discusión. Hay que recordar que la ley de financiamiento fue hundida el semestre pasado sin siquiera llegar a debate en el Congreso debido a la falta de voluntad política en sectores opositores. Ante la urgencia de garantizar recursos para la inversión social y el cumplimiento de compromisos fiscales, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, la volverá a presentar en los próximos días, buscando que esta vez sí sea discutida y aprobada. El Congreso de la República retomó sesiones ordinarias el pasado lunes, siendo la reforma laboral y de salud dos de los proyectos prioritarios para este gobierno, los cuales buscará sacar avante en beneficio de los colombianos. Por ello, la movilización social será el impulso que se necesite para su aprobación. La reforma laboral, que busca devolver derechos perdidos a los trabajadores tras décadas de precarización, enfrenta un camino lleno de obstáculos. Aunque incluye avances significativos como el fortalecimiento del contrato a término indefinido, la reducción de la tercerización laboral y la ampliación de garantías sindicales, su trámite ha sido difícil. Recordar que todo el procedimiento que tenía que surtir en la mesa de concertación laboral no fue posible porque el empresariado colombiano, en una postura rancia y mezquina, no quiso concertar una propuesta de reforma laboral. El panorama legislativo no es alentador. La negativa del sector empresarial ha obstaculizado la discusión. Además, en el primer debate se eliminaron puntos esenciales sobre la negociación colectiva y el derecho a la huelga, dejando en vilo los avances en materia de libertad sindical. Los trabajadores tenemos que entender que es la movilización la que va a posibilitar que nosotros recuperemos nuestros derechos. Toda vez que en el Congreso de la República no tenemos la suficiente correlación de fuerzas para garantizar la reforma. La reforma a la salud presentada por el gobierno busca eliminar la intermediación financiera y redefinir las EPS, fortalecer la atención primaria y consolidar un nuevo modelo de financiamiento, pero su discusión en el Congreso ha estado llena de trabas. Esperamos la voluntad política del Congreso, de los representantes a la Cámara que han venido presentando ciertas acusaciones, y eso ha venido dilatando el avance de esta reforma.
A pesar de haberse aprobado algunos puntos relacionados con el financiamiento, la falta de consenso y las presiones de sectores que defienden el modelo actual han ralentizado su avance. La incertidumbre crece y el futuro de la reforma depende de la capacidad del gobierno y de la sociedad para presionar a los legisladores y evitar que intereses privados primen sobre este derecho. Se crearon grandes discusiones, unos sectores que han comprendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud diferente al que tenemos hoy en día. Hoy tenemos una crisis en la salud de los colombianos y colombianas. Y esta es una crisis que ha sido sencillamente frente al modelo de la Ley 100, que ha generado un negocio a las grandes EPS. El 2025 será un año de tensión en el Congreso y el destino de las reformas laboral y de salud aún es incierto. Sin una correlación de fuerzas favorable, el futuro de estos proyectos está en manos de la movilización social y de la presión que ejerzan los sectores populares. Con mucha alegría le informamos al Magisterio colombiano que nuestro presidente Domingo Ayala ha retornado nuevamente a sus labores. En este mes y medio que tuvimos la oportunidad de coordinar el trabajo con el Comité Ejecutivo de FECODE, trabajamos de manera mancomunada para poder avanzar, para que el magisterio colombiano sintiera el acompañamiento por parte de todo el Comité Ejecutivo en aras de sacar adelante las ideas y los argumentos que siempre hemos presentado frente al gobierno. Hemos desarrollado diversas actividades a nivel de salud con el nuevo vicepresidente de la Fiduprevisora, el doctor Aldo Cadena, en el cual, identificando plenamente los 4 pilares que hoy tenemos nosotros como problemas fundamentales, le podamos dar la solución esperada. Pues nos han acompañado de las diversas filiales del país en aras de que todos de manera mancomunada podamos sacar adelante el acuerdo número 3 que busca la mejoría en la prestación del servicio para todo el magisterio y sus beneficiarios. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Con mucho aprecio agradezco toda la solidaridad recibida durante el tiempo en que enfrenté problemas de salud. Fue un momento que se logró superar gracias a la fuerza y el apoyo de mi familia, de mis amigos, del Comité Ejecutivo de FECODE, líderes y lideresas sindicales y políticas. El pasado lunes, el Comité Ejecutivo de FECODE sostuvimos una reunión con el vicepresidente del FOMAT, doctor Aldo Cadena, su equipo de trabajo y el Ministerio de Educación. Ya se están tomando decisiones que deben redundar en mejoras como el pago de las deudas pendientes. Se necesita acciones urgentes. La próxima semana continuaremos en el seminario interno del Comité Ejecutivo para establecer el plan de acción del presente año en una agenda de trabajo que inicia con la convocatoria de Junta Nacional y el desarrollo de un plenario virtual de las juntas directivas. Enviamos nuestra solidaridad a las comunidades afectadas por la violencia producto del conflicto armado en el Catatumbo, Chocó, Cauca y en diferentes regiones. Compañeras y compañeros, no se nos olvide, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La invitación antes de despedirnos es a conectarse a Encuentro Radiovisual en vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X. También a estar atentos a Frecuencia F, nuestro espacio informativo de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.